En Radio Vital, medicina tradicional para el mundo de hoy. Una forma legendaria y natural para sanar. Buenas noches, queridos amigos, encantada de estar aquí contigo, iniciando este fin de semana. Ya es viernes, seguramente muchos de ustedes tendrán planes para este fin de semana y bueno, pues que lo disfruten mucho, pero que dentro de sus planes sea no solo escuchar este programa, sino también el de mañana por la mañana. Me da muchísimo gusto, Froilán, aquí está Froilán Rodríguez, él es licenciado en psicología en esta línea del psicoanálisis y él nos acompaña esta noche aquí en Radio Vital. Muy buenas noches, Freud. Muchas gracias, Marisol, por la invitación. Encantado de estar acá contigo. Un tema bastante interesante, Freud, el que vamos a tratar esta noche. Un tema que seguramente muchas personas se preguntarán, ¿y cómo abordo esa temática de la sexualidad con los hijos adolescentes? Una temática que definitivamente creo que vale la pena tratarla en casa, porque se va a tratar. De una u otra forma, es un tema que va a salir y más vale que desde el principio se pueda tratar en familia, se pueda tratar en casa. Creo que eso es muy, muy importante. Muy buenas noches, Lorena Cisneros, lista para contestar tus llamadas telefónicas en el 38 80 21 81 y 38 13 13 55. César Casillas en los controles de audio, formando parte de este gran equipo de Radio Vital. Y bueno, como siempre, tenemos regalos para ti. Hoy tenemos 2 frascos con tabletas que contienen varias plantas que van a ayudarte al control de la glucosa. Personas que sean diabéticas, personas que tengan antecedentes inclusive de diabetes y que empiezan a aumentar un poquito su glucosa, pues estas tabletas les van a ayudar, por supuesto, junto con un estilo de vida adecuado, un buen plan de alimentación, con ejercicio y todo lo que implica el cuidado de esta enfermedad crónico-degenerativa. Pues ya sabes, estaremos platicando con Freud esta noche acerca de cómo hablar con tus hijos adolescentes, de la sexualidad. Froilán, pues un tema al día, un tema importantísimo. Sí, mira, es un tema que no tiene pausa, que no hay un momento en que no esté, que no sea parte, ¿no? de la sexualidad, en donde los padres y los hijos estén conviviendo. Por supuesto que el tema de sexualidad no se refiere a genitalidad, ¿sí? O sea, genitalidad sería como una expresión más sencilla porque tiene que ver con una zona, tiene que ver con un órgano, una manera de funcionamiento, claro. ¿Sí? Esto no es genitalidad, ¿sí? Es sexualidad, y sexualidad va desde la vestimenta, los colores, ¿no? Los estilos, ¿sí? El hablar, la interacción, la relación. O sea, el tema de la sexualidad tiene muchas más connotaciones que lo que tiene que ver con la genitalidad, ¿no? O con una parte erótica de la relación sexual, ¿no? La sexualidad no tiene pausa en la relación que tenemos todo el día, en todo momento, con todas las personas, ¿sí? Está ahí expuesta, ¿no? Nuestra identidad, ¿sí? Que se juega también en la sexualidad. Qué interesante este enfoque que tú le estás dando, Freud, y que creo que nos da muchísima tela de dónde cortar. Sí. ¿Desde cuándo se puede hablar de sexualidad con los hijos? ¿O desde cuándo, como tú dices, no hay tregua, siempre está ahí presente en la cotidianeidad, todo el día, las 24 horas? ¿Desde cuándo está presente, no? Porque de pronto cuando pienso en sexualidad desde todas esas connotaciones que tú nos platicas, pienso en la sexualidad desde antes del nacimiento, inclusive desde el vientre de la madre, ¿no? La sexualidad inherente al ser humano desde el momento que es concebido. Así es. Sí, nosotros
cuando en consulta, ¿no? que llegan los padres, llegan por situaciones más complicadas, ¿no? Llegan por situaciones, por ejemplo, de la escuela los derivan a los pequeños porque están teniendo tocamientos, ¿sí? Y entonces los adultos que están alrededor de ella lo asocian con una situación erótica, ¿no? Cuando por supuesto que tiene una connotación, pero no es eso lo que produce la conducta en los pequeños, ¿no? Hay muchos factores que están ahí envueltos, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Es que es una zona erógena. Como una zona erógena, al momento que hay fricción, pues por supuesto que genera una sensación de placer, y bueno, es una linda manera de estar fuera de lo que te preocupa, ¿sí? Es como chuparse el dedo. Un pequeñito que se empieza a chupar el dedo, pues es una conducta que lo aísla del contexto. Es como una forma de evadir. Es una forma de evasión, es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo que está haciendo su función, que es útil, ¿no? Y entonces arrancárselo al pequeño es arrancarle ese intento que está haciendo por sentirse bien. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos arrancárselo al pequeño, cuando hablamos del pequeño en esta fase que tú dices, los padres van como muy preocupados porque se están tocando, ¿de qué pequeños estamos hablando? Es decir, ¿de qué edades? Porque también hay pequeños, muy pequeños, que están explorando su cuerpo y que están descubriendo esa zona de su cuerpo también. Sí. Mira, yo he recibido pequeñitos desde los 5 años, 4 años, ¿no? Que es cuando ya empiezan una etapa escolar. Y entonces ya hay más voces, porque aunque esto sucediera en casa, los padres no prestan tanta atención, ¿no? Porque bueno, están en intimidad, porque es familia, ¿no? Pero porque no corren riesgo, ¿no? Cuando esto sucede fuera de casa, entonces ya genera como un poquito de más preocupación. Claro. Y hay etapas del desarrollo, hay momentos, edades en el desarrollo que este tema de la sexualidad está más en la superficie. Es más evidente, ¿no? En la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Casi es sinónimo hablar de sexualidad, adicciones y adolescencia, ¿no? O sea, casi cuando en la impronta, ¿no? De todos, ¿no? Cuando hablamos de adolescencia, hablamos de vagabundez, de cochinos, de despeinados, ¿no? Y que la sexualidad está más expuesta. Claro. Y bueno, con razón, o sea, no es casual, ¿no? Tiene su razón de ser, porque los púberes adolescentes están en un momento hormonal que, quieran o no, la sexualidad está expuesta, ¿no? A flor de piel. ¿No? Hay muchos cambios, especialmente también hormonales. En zonas genitales, que claro que sorprenden, ¿no? Claro. Y la sorpresa que tienen los demás es de que, mira, cúbrete, tápate, o sea, ¿no? Esconde esa parte, ¿no? Claro, y eso es lo mejor que podemos hacer, pero no es lo único que podemos hacer. Oye, esto es muy interesante porque dices, llega un momento en que las hormonas se están activando en los jóvenes, en los adolescentes, hombres y mujeres, y entonces se activan esas partes erógenas y dices tú algo muy interesante, los sorprende. ¿Es importante la intervención de los padres antes de que los sorprenda? Sí, es básico, indispensable. Mira, cuando hay grupos de padres, ¿no? Cuando hablamos de este tema en un grupo de papás, los que tienen hijos púberes dicen, de haberlo sabido antes, ¿no? Y los que tienen hijos que no están tan cerquita de ese momento del desarrollo dicen, qué bueno saberlo, porque para cuando esté en el momento esto no me sorprenda y luego tenga una reacción que tiene que ver más con la sorpresa, sí, que con la atención. Claro. Sí. Ahora, ¿en qué momento es el momento adecuado de acercarse a los hijos para hablar de esta parte particularmente? Y además, ¿quién debe hacerlo? Porque se tiene así como, hay muchos mitos y realidades, y en las costumbres, en la cultura de nuestro país, es como que el papá va y se acerca al hijo y la mamá va y se acerca a la hija, cuando en realidad son dos, el padre y la madre, los dos pilares que forman parte importante de la vida de los hijos, independientemente de si son hombres o son mujeres. Entonces, ¿cómo es esto? ¿En qué momento se debe acercar? ¿Quién se debe acercar? ¿Y cómo abordarlos? ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? Mira, lo que no debe faltar, sí, algo que es así, un imperativo, es que sea alguien que lo quiere, que la quiere, sí. O sea, el amor tiene que estar presente.
No, los jóvenes no van a aprender de alguien ajeno a ellos. O sea, no les hace sentido. Son palabras, ¿no? Es información. Pero la información que los jóvenes, que los pequeños van a incorporar con más facilidad es cuando se las ofrece a alguien que los quiere y que los cuida. Claro. Y no es poca cosa. O sea, eso pesa mucho, eso vale mucho. Digo, es un imperativo. Deja eso huella. Tiene que suceder. ¿Sí? En la medida que sea alguien que lo quiere, entonces ese alguien que lo quiere, aunque se equivoque, lo que está transmitiendo es una intención de cuidado, es una intención de protección. ¿Sí? Claro. Puede decirlo de lo más torcido, ¿no? O sea, de lo más alterado, de lo más intuitivo. Lo importante es la intención. Pero ¿qué te parece si de esto seguimos platicando en cuanto regresemos del corte? Cualquier pregunta que tú tengas para Froilán, un tema muy interesante, comunícate con nosotros. Qué voz tan hermosa estamos escuchando en esta canción. ¿Te gusta, Freud? Sí, es lindo. Esta mujer que está cantando es una mujer con toda una historia muy interesante. Ella es la actriz, cantante, música, compositora, Lorena Tassinari. Lorena Tassinari, queridos amigos, va a estar mañana aquí con nosotros en este programa a partir de las 9 de la mañana. Tú escucha mañana el programa de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Lorena Tassinari va a estar personalmente aquí con nosotros en cabina de Radio Vital platicándonos su extraordinaria historia de éxito. Una historia que seguramente tocará tu corazón. Así que no te lo pierdas mañana el programa y por supuesto sigue con nosotros esta noche que estamos hablando de un tema fundamental en la vida de todo ser humano. Estamos hablando de cómo abordar el tema de la sexualidad con nuestros hijos. 3880-2181, 3813-1355. Tenemos para ti 2 frascos con tabletas que ayudarán a controlar los niveles de glucosa. Personas diabéticas no es que vayan a dejar su medicamento, su tratamiento. Esto les va a complementar, esto les va a ayudar. Así que, bueno, pues ya saben, comuníquense con nosotros, participen de la rifa y hagan todas las preguntas que quieran a Froilán. Aprovechen su presencia esta noche aquí en Radio Vital. Y bueno, pues antes de irnos al corte, nos estabas platicando, Freud, que a veces si decimos las cosas patas arriba, no importa. Lo importante es la intención y el que al chico o a la chica le transmitamos el te amamos y también ese cuidado hacia ellos, ¿no? Si lo pensamos es mejor, por supuesto, ¿no? Claro, y yo creo que por eso vale mucho la pena que personas como tú, que están capacitadas, que son profesionales en este tema, nos puedan orientar. ¿Por qué? Porque nadie aprendimos o nadie nacimos sabiendo las cosas que tenemos que hacer en la vida, pero para eso hay profesionales en cada área y ustedes, Freud, tú y tu equipo, nos pueden orientar en eso. Yo creo que si bien nos dices la intención es muy importante, yo creo que llegar de la manera correcta o de la mejor manera es mucho mejor y maneras que además ya están estudiadas, que ya se conocen, que ya está como el caminito bien andado. Hay que aprenderlo. Sí, mira, son preguntas que muchas de las preguntas que los jóvenes, que los pequeños hacen, son preguntas que ni siquiera nosotros las tenemos resueltas en nuestra propia persona. Exacto. Entonces, a la hora de querer dar una respuesta, pues claro que se nos lengua la traba porque no lo tenemos tan armado en nosotros, ¿no? Y no es que sea una falta, no es que eso sea un error. Pasa que en estos temas de la sexualidad uno lo que más hace es guardar silencio. Claro, o ruborizarse, o desviar la mirada, o cualquier cosa, ¿no? Sí, no, bueno, claro. He escuchado, no, bueno, 1000 historias, ¿no? Historias impresionantes que dices, ¿qué pasó? Era más difícil dar esta versión, ¿no? Como llena de detalles, ¿no? Complicados,
lo que tenía que ser. Lo que tenía que ser, ¿no? Claro. Y entonces, pues tiene que ver con eso, ¿no? De que a veces uno se siente fuera de lugar, fuera de conocimiento, ¿sí? Cree que no es el momento, ¿ves? Pero el momento es cuando tu niño te lo pregunta. Eso. Ese es el momento. O sea, no hay que adelantarse, ¿no? Ni atrasarse. Ese es el momento. Y cuando un pequeño, digamos de 5 años, 6 años, o un puber de 11, 12, ¿no? Hace una pregunta, lo más posible, ¿sí? Es que él ya tenga la respuesta. Uh-huh. Pero lo que él quiere escuchar es tu versión de esa respuesta. Exactamente. ¿Sí? O sea, él no necesita información enciclopédica. Él no necesita información como de sabios. Súper científica, ni nada de eso. Esa seguramente la tiene o es muy accesible, ¿no? Claro. La que quiere es la que tiene que ver con el valor, ¿sí? Con los valores, ¿sí? Que tiene que ver con los matices familiares, ¿sí? No sé, se me ocurre, ¿no? El tema de la virginidad. Si para la familia es un tema, digamos, tradicionalmente matizado, ¿no? En donde es importante conservar la cercanía, el acercamiento, las relaciones sexuales, ¿no? Y entonces los padres transmiten este tema de la virginidad como algo en donde hay que esperar que sea la persona correcta, en donde sí, está bien. Y eso es lo que quiere saber esta niña. Ella quiere saber qué opinas tú en tu persona, con tus valores, ¿sí? Con lo que tú has crecido, ¿qué opinas de esto? Eso es lo que los chicos quieren saber, ¿no? Cuando un pequeñito pregunta por su hermanito, ¿no? El pequeño muy probablemente no está interesado en saber qué movimientos claro, acrobáticos se realizan no sé dónde, claro, para que resulte en un embarazo, ¿no? Así es. O sea, muy probablemente el pequeñito quiere saber qué motiva a que haya 1 o 2 o 3 personitas en la casa, pues, o sea, porque quieres tener un hijo. Claro, a veces nos sobrepasamos en la respuesta, ¿no? Sí. O sea, el niño está preguntando algo tan sencillo o quiere una respuesta tan sencilla y de pronto les damos toda una cátedra. Ahí no solamente es como el momento en el que te pregunta el hijo, ni antes ni después, sino también estar muy atentos a qué es lo que te está pidiendo tu hijo, para que ni te quedes corto ni te pases de largo tampoco, ¿no? Y fíjate, es algo que me toca verlo con mucha facilidad, hasta en las librerías. Si tú vas a una librería a buscar esta información, vas a encontrar, bueno, yo he encontrado un libro, ¿sí? En todo, o sea, casi siempre que voy a la librería me doy una vuelta cuando están lo de temas para padres o temas de la sexualidad, me doy una vuelta para ver novedades, ¿no? En todo este tiempo he encontrado un libro que me parece es absolutamente recomendable, ¿no? Que tiene este matiz sensible, ¿no? De amoroso, cariñoso, de cuidado, de preocupación, y es un poquito lo que los jóvenes y los papás se encuentran al momento de querer hablar de sexualidad. Hay muchas versiones, ¿sí? Claro. Hay muchas maneras como alteradas de la sexualidad, ¿sí? Y los jóvenes, y bueno, todos estamos expuestos a esas versiones alteradas, ¿no? Claro. De la sexualidad. Entonces, organizar nuestro pensamiento para poder dar una respuesta puntual, en tiempo y en información, pues necesita uno pensarlo, necesita uno, digamos que darse su tiempo, ¿sí? Considerarlo, pensarlo para uno, pensarlo para el hijo, ¿sí? Y no engolosinarnos, ¿sí? No ruborizarnos de más, claro, ¿no? Claro. Y dar una respuesta pues lo más sencilla, claro, y concreta posible, más clara posible. De eso de pensarlo quisiera que siguiéramos platicando en cuanto regresemos del Muy corte, bien. Freud.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, 3880-2181, 3813-1355. Tenemos 2 frascos con tabletas que te ayudarán, tienen plantas que te ayudarán a mantener adecuadamente tus niveles de glucosa. Antes de irnos al corte, nos platicaba Freud de que en este tema de cómo abordar la sexualidad con los hijos, sí hay que pensarlo, hay que pensar muy bien cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a abordar. Pero uno no puede pensar más que aquello que tiene en la mente, Freud. Claro. Eso es lo interesante. Entonces, si yo no tengo, o también fíjate, ya más allá de la información, porque tú dices, es que hay muchas líneas, hay muchas corrientes y hay mucha información por todos lados. Pero tú como experto, como especialista en estas temáticas, vas a la librería y dices, solo me encuentro un libro. O sea, si tú, que sabes seleccionar perfectamente, solo te encuentras un libro, cualquier persona que vaya a la librería pensará que este o el otro o aquel son libros adecuados para poder orientar a sus hijos. Entonces, en este sentido, hay cosas muy interesantes. ¿Cómo aprender a seleccionar la información y en base a qué? Y número 2, lo voy a pensar, pero no puedo pensar más allá de lo que yo ya tengo en mi mente. Y a veces necesito abrir un poquito más mi panorama, a veces necesito tener una visión diferente, y qué mejor de personas como tú. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque además se acerca también un taller que ustedes van a ofrecer. Sí. Porque no es lo mismo dar 1 o 2 tips que tener ya todo un taller donde hay una interacción con los expertos en estas temáticas y que puedes llevar a tu mente alguna información que nunca se te había ocurrido, y que entonces es como encender un foquito ahí adentro, y que eso te va a dar más claridad y también más confianza para poder acercarte con paso más firme y con más tranquilidad, sin tanta inquietud, con tus hijos a abordar estos temas tan importantes. Entonces, Freud, ¿cuándo es este taller que van a ofrecer? ¿Lo ofreces tú o lo ofrece un equipo? Mira, esta vez lo ofrezco yo, lo hice un poquito más reducido, ¿sí? Para que pudiéramos tener un poquito de más detalle, detenernos más en temas que son centrales en la crianza de los pequeños, de los jóvenes, ¿sí? Que no está dirigido a un público de ciertas edades, con hijos en ciertas edades, ¿no? Como ya te digo, el tema de la sexualidad, no hay un momento en la vida, ¿no?, en donde la sexualidad no sea parte de la crianza, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la sexualidad, vamos a hablar sobre la autoridad, ¿sí? Que de alguna manera la autoridad facilita o entorpece el desarrollo de la sexualidad de los hijos, ¿no? Una autoridad castrante, ¿sí? Hace que la sexualidad sea vivida como algo prohibido, algo que no hay acceso, que es solamente para dentro de casa, ¿no? Entonces, el tema de límites con sexualidad, pues está eslabonado, está como integrado. Hablaremos también sobre la adolescencia, ¿sí? Y sobre los límites en casa, ¿no? Entonces sería hablar sobre autoridad, límites, sexualidad y adolescencia. Son estos 4 temas que son centrales en la crianza de padres e hijos, y vamos a estar empezamos el martes. Este próximo martes 23 a 7:30 de la tarde. Doy la dirección, es la calle El Sol, en Jardines del Bosque. ¿El teléfono cuál es? 3812-8899. Ahí Alfonso les contesta y les toma la llamada y les puede dar la información. ¿Cuántas sesiones son? Lo programé en 4 sesiones. Son 2 sesiones a la semana, es martes y jueves a la misma hora, y luego la siguiente semana, que ya incluye un día de octubre, el 2 de octubre creo. Sí, el 2 de octubre. Un martes y un jueves también. 2 semanas, 2 martes, 2 jueves. De acuerdo. 2 semanas, martes y jueves. ¿A qué hora se acaba? ¿De 7:30 a qué hora? De 7:30 a 9:30. ¿Es el teléfono nuevamente? 3812-8899. De acuerdo. Pues ahí está, porque vale mucho la pena
informarnos, pero bien, estar Sí. bien informados. Sí. Y además, bueno, Freud ha trabajado durante muchísimos años con jóvenes, con niños y con jóvenes de todas las edades. ¿Y qué experiencias no has tenido, Freud? O sea, ya no te Sí. pregunto, cuéntanos una anécdota, más bien, ¿qué experiencias no has tenido? Porque Sí. seguramente de todo te ha tocado. Mira, aquí tenemos a alguien que es maestra y que está pasando una situación interesante en su escuela. Primero, Elena Robles, yo te mando un abrazo con todo mi cariño. Dice, felicidades por su nuevo ciclo en la televisión. Muchísimas gracias, Elena. Pues arrancamos en la televisión este próximo miércoles a las 7 de la tarde, de 7 a 8. Dice, soy maestra y una niña se masturba en la silla toda la tarde. Tiene 5 años. Vemos muy difícil plantearlo con los padres porque no sabemos si la tocan o se está conociendo. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Ni siquiera sabemos cómo van a reaccionar los padres. Le preguntan qué hace o a qué juega cada vez que lo hace y responde molesta, enojada. Nada. Dice, porque la niña hasta acomoda la silla para este fin. Dar una respuesta así solamente con estos datos pues es sin imposible, el contexto, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo a veces les preguntaba a los maestros, ¿no? Cuando esto sucedía en otras escuelas, les dije, bueno, si el pequeño tuviera una conducta, por ejemplo, que las tienen un poquito los más grandes, ¿no? Que empiezan a agarrar un lápiz y se empiezan a hacer marcas en sus brazos, ¿no? Hasta rascarse y hacerse heridas, ¿no? Y se siguen rascando, ¿no? Y es más fácil comunicarlo a los padres, ¿sí? Porque no está envuelta la sexualidad. Claro. ¿Sí? No es evidente que hay una connotación sexual, ¿sí? Entonces el pequeño se está lastimando físicamente y entonces salen las palabras más fácil, ¿no? O sea, es más fácil comunicarlo porque es una zona expuesta, ¿sí? Está en juego, digamos, un poco ahí de incomodidad. Y es una zona es sin más tabúes, fácil, ¿no? ¿no? Y entonces creo que no aplica exactamente lo mismo, pero un poquito sí, ¿no? O sea, tú no vas a comunicar que hay un abuso sexual, tú no vas a comunicar que hay una masturbación como sostenida, ¿no? O que es una masturbación, o sea, claro. No lo sabes. Sí, entonces creo que eso es importante reconocerlo. Es importante reconocer lo que sabemos y lo que no sabemos. Claro. ¿Sí? Y entonces lo que tú comunicas es una conducta. Una conducta que no está puesta en un valor. No es bueno, no es malo. No se está juzgando. ¿Sí? Ahí tenemos una situación, esta pequeñita acomoda la silla de tal manera que está rozando sus genitales con ellas, ¿no? Llama la atención porque es una conducta repetitiva, ¿sí? Y que además seguramente genera ahí como una una llamada de atención para los demás compañeros, claro. Y para la maestra, y no es un poquito más escandaloso, pero es importante que los papás sepan, ¿sí? Y que esa conducta está expuesta, ¿sí? Porque los pequeños lo van a hacer. O sea, los niños van a tocarse los genitales porque es una zona erógena, ¿sí? Es una zona en donde la cantidad de terminales nerviosas es mayor que en cualquier otra zona del cuerpo y genera placer, ¿no? Solamente que es importante que en casa, insisto, por gente que la quiere, gente que la cuida, ¿sí? Le hagan saber que esas conductas no están solamente fuera de lugar, no son malas, pero están fuera de lugar. Claro. Si fuera una cuestión más de exploración, si fuera una cuestión más de una sospecha de que hay un abuso, los pequeñitos presentan otro tipo de conductas cuando hay un abuso, y que es cierta resistencia al contacto, ¿no? Si la maestra se acerca, por ejemplo, y quiere tocar su hombro, ¿no? O se acerca y quiere darle una palmadita y eso, y la pequeña se asusta, cuando el contacto está siendo violento, ¿no? Pues te da para sospechar otras cosas, ¿no? A ver, esto que acabas de decir me da pauta para preguntarte cuáles son las señales de alarma, porque pudiera haber chicos que son abusados posiblemente y que los padres no se estén dando cuenta. Mucho se habla de que la mayor parte de los abusos
abusos están dados por personas cercanas, generalmente por familiares o por amigos muy cercanos, por quienes conviven con mucha frecuencia, a quienes les dejas como a tus hijos con mucha confianza y que jamás te podrías imaginar que de ellos viene esta situación, y eso es así como altamente alarmante. Sin embargo, ahorita tú dijiste eso, ¿no? Te acercas al niño y si el niño o la niña se asustan, es que algo seguramente por ahí se está como ocultando porque algo ocurrió o pudo haber ocurrido, es una sospecha. Pero ¿cuáles son otros foquitos de alarma para estar muy atentos a estas situaciones, Freud, y que no nos pasen de largo? Porque luego hay muchas cosas. Cuando descubren que un abuso ocurrió y que viene de alguien cercano, generalmente lo niegan. Generalmente muchas personas lo niegan y dicen, no es cierto, esto no puede estar ocurriendo, y menos de quien viene o menos de quien se está achacando esta situación. Pero ¿cuáles son esas señales de alarma? Mira, me gustaría ir un poquito antes. Uh-huh. Es un tema complicadísimo. Uh-huh. ¿Sí? Complicadísimo. Mira, cuando hay un abuso, sí, que es como una agresión a otra persona, pues ya estamos hablando de una situación en donde los pequeños están absolutamente desprotegidos y vulnerables, y una mala persona que tiene malas intenciones se acerca y los lastima, ¿no? Uh-huh. O sea, en una situación tan lamentable, pues no hay protección posible porque estamos hablando de un crimen, claro, ¿no? De un abuso. Uh-huh. Entonces, ahí, bueno, pues intentar no exponer a los pequeños, dejarlos con las personas de más confianza, o sea, tomar todas las precauciones posibles, uh-huh, ¿sí? Para que los pequeñitos estén seguros, ¿no? Uh-huh. Antes, ¿sí? O sea, no considerando este escenario en donde hay un abuso violento, agresivo, uh-huh, ¿no? Antes en casa, ¿sí? Hay un componente de la sexualidad que es básico, indispensable, y es la intimidad. La intimidad, los pequeños, ¿sí? La organizan, ¿sí? La fortalecen, ¿sí? En tanto los adultos se la ofrezcan. Uh-huh. Si los adultos les enseñan a los pequeños a responder a su intimidad, ¿sí? Que por ejemplo, ¿no? Los niños digan, yo solo, uh-huh, que quieren hacer del baño, y le dicen al papá, a la mamá, yo solo, y papá y mamá, no, porque tú ensucias, no, porque tú haces, uh-huh, no, porque tú, sí, entonces de alguna manera estás alterando la intimidad uh-huh, y la construcción de la intimidad del chiquito, claro, ¿sí? Te sale mucho más barato en términos de gasto de energía limpiar el baño, ¿sí? por supuesto, Que no generar intimidad en este pequeñito, ¿no? Cuando bañan a los pequeños, ¿no? Y cuando el niño te dice ya salte, es porque ya hay un exceso. O sea, claro, ya pasaron muchas fronteras, ¿no? Muchos momentos en donde debieron detenerse los padres, ¿sí? No lo han hecho hasta que el niño o la niña pone el límite y dice, déjame bañarme solo. Ellos mismos van marcando la pauta, ¿no? Y por fuerza queremos pasar esa línea de la privacidad. No es un acto de agresión de parte de los padres, ¿no? Ellos quieren cuidar, ellos quieren ahorrar tiempo, ellos quieren lo que sea. ¿De pues. ¿Sobreprotección? Sí, pues es como se impone lo práctico, se impone, digamos, la comodidad del padre de la madre, ¿no? O del cuidador por encima del crecimiento del pequeño. Claro. ¿Sí? Entonces ahí uno tiene que asumir que le toca trapear el baño después de que hagan un desorden, o que se van a acabar el agua caliente, o qué sé yo, cosas prácticas que hacen más complicado, claro, que los pequeños se vayan solos. ¿Qué te parece si nos sigues platicando de esto, Freud, en cuanto regresemos del corte?
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con Froilán Rodríguez, licenciado en Psicología, que nos está platicando de cómo abordar este tema de la sexualidad con los niños. Le mando un gran abrazo a José Manuel Muro Valdés. Dice, me sirve mucho el programa para aplicarlo con mis hijos. Te va a servir todavía más este taller, José Manuel. No dejes de asistir. Además, lo está haciendo Freud en un horario donde ya sales de trabajar y ya te puedes ir para allá. Los martes y jueves a partir de las 7:30 de la noche. ¿En qué teléfono se pueden comunicar? Al 3812-8899. Así es, 3812-8899 es el teléfono de Froilán. Y bueno, pues ahí puedes dejar tu nombre, tu teléfono para que ya vayas reservando tu. Y mira, aprovechando ¿no? el tema que de repente la vida cotidiana, la prisa, el día a día te jala la mayor parte del tiempo y no hay un momento en donde te puedas dedicar, ¿no? Y es un poquito el llamado, ¿sí? A que las cosas no tengan atención cuando es una urgencia, cuando hay una situación ya crítica que debes solucionar o debes solucionar. La intención de hacer estos cursos de Escuela de Padres es poder atender desde la prevención. Eso. Desde estar como con suficiente tiempo, pausa, soltura, para que cuando lleguen a haber algunos signos, ¿no? Algunos señales de preocupación, pues tú estés un poquito más pensado, ¿no? Claro. Estés un poquito más preparado, para saber qué hacer en ese momento, ¿no? Entonces yo les diría pues que se dediquen el tiempo, ¿no? Estamos hablando de 4 días, sí, o sea, no de 4 días. Y ni siquiera completo, ni siquiera consecutivos. Son 8 horas, así es. Son 8 horas en 2 semanas que vale la pena dedicárselas, para que cuando una urgencia esté ahí como en puerta, pues se pueda atender un poquito antes. Ahora, si ya hay una urgencia en este momento en alguien que nos está escuchando, se pueden comunicar al mismo teléfono para que de manera personal y privada Froilán los pueda atender en el 3812-8899. Ese es el teléfono de él, de manera privada o bien en este grupo que es muy importante estar bien preparados para saber qué hacer de manera preventiva, pero también ante una situación que se presente, bueno, cómo voy a actuar. Sí. Le mando un gran abrazo a María, que fíjate, dice que tiene una hija de 21 años. Dice que esto de rayarse los brazos, ella lo hacía cuando tenía 13 o 14 años, pero me decía que era una viejita que la tocaba. Yo se lo creía, pero después le pedí que me dijera la verdad, hasta que yo la descubrí cuando ella misma se rayaba con vidrios los brazos. Sí, son muestras en donde los jóvenes digamos que empujan la parte en donde quieren sentir, ¿no? Hay, de alguna manera es una situación compleja, muy compleja. Hay necesidad de hacer un acto, sí, de hacer como una conducta, sí, porque los pensamientos no están siendo suficientes, sí, o sea, de alguna manera el sistema, sí, por llamarlo de alguna manera, el sistema no está funcionando. Y entonces hay que agregar, ¿no?, nuevas maneras de funcionar para estabilizar, ¿no? ¿Qué pudiera ser el sistema familiar? El sistema familiar, el sistema emocional. El sistema emocional, o sea, hay algo ahí que no está bien. Esa es una señal de alarma y que no solamente no está bien dentro de ella, sino que no está bien también en su entorno y que aquí tendría que tratarse de manera como global o integral. Sí. Aquí tenemos a Alma Rosa Vázquez Fonseca que nos saluda. Un abrazo grande también para Jessica Cervantes García, a Trini García Flores que nos felicita. María Elena Sánchez Fernández, excelente tema y también nos saluda. Muchísimas gracias. Gracias a Marta García Preciado que nos saluda, nos felicita. Y Guillermina Valdés Ponce tiene toda la razón, dice, hacía falta este tema que ni siquiera recuerdo haberlo tratado en 9 años que tengo aquí. Como tú dices, bueno, hay un solo libro, que es un buen libro, pocas veces se habla y pocas veces se habla en la familia, y que hay un programa específico aquí en Radio Vital que tratan de sexualidad, pero no recuerdo haber tratado con frecuencia, o si acaso alguna vez en la vida, este tema tan importante y tan fundamental. Freud. Sí, mira, no hay descanso en el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, la identidad sexual está en todos lados,
en todos lados está expuesta, ¿no? Si yo describo mi ser hombre, ¿sí?, mi manera de ser hombre, ahí está expuesta toda mi sexualidad. Si yo describo cómo me vinculo con mi pareja, ahí está expuesta mi sexualidad. En cómo me relaciono con mis hijos, ahí está. O sea, no es, insisto, no es un tema de genitalidad, no, ni tampoco es un tema como enmarcado exclusivamente por una cuestión erótica. No, la sexualidad está expuesta en prácticamente todas nuestras conductas de todo el día. Y digamos que se puede pensar, ¿no? O sea, se puede distinguir, ¿no?, todo lo que la sexualidad, no sé, todos los componentes de la sexualidad. Todas las caras, ¿no? Sí, así es. ¿No? Entonces, es como un diamante con muchas caras, tiene muchísimas caras, más allá de una relación sexual propiamente dicha. Fíjate que hicieron un experimento, ¿no? En un hospital, pequeñitos, ¿no?, recién nacidos, cambian las colchas, ¿no?, de color. Ponen a las niñas, le ponen el azul y a las niñas les ponen el rojo. Ajá, las enfermeras no tienen noticia de ese movimiento. Ajá. Y entonces tratan diferentes, ¿no? O sea, no tiene que ver con el género, claro. Sí, o sea, no tiene que ver con cuestiones anatómicas, o sea, tiene que ver con cómo nosotros pensamos hombres y cómo pensamos mujeres y cómo pensamos las diferencias. ¿Sí? Tiene que ver con las estructuras que llevamos dentro y con los aprendizajes, ¿no? Así es. Y que como tú decías desde el principio del programa, tiene que ver también con los colores, ahorita ya lo estás diciendo con este experimento, y cómo, por ejemplo, desde hace muy poco tiempo todavía, cuando un hombre se ponía una camisa de color rosa, se le veía muy mal. Y hoy día ya los hombres están rompiendo con esos esquemas mentales que seguramente a muchos todavía les choca, y ya están utilizando más el rosa, o las mujeres más el azul. Mira, es una cuestión de liberación, no solamente femenina, ¿no? Uh-huh. De liberación de prejuicios, de liberación de estándares, que esos estándares están organizados para servir a alguien, claro, y para servirlo de cierta manera, ¿no? Entonces, si uno quiere servir y estar como alineado, está bien, en tanto sea una elección. Claro. ¿Sí? Si uno elige desalinearse y estar de otra manera, ¿no?, está bien, porque es una elección, ¿sí? Por supuesto. Pero resulta que en estas cuestiones de la sexualidad los amarres están más duros, los amarres son más, las cuerdas están más tensas, ¿no? Claro. Y entonces claro, es más difícil soltarse de ellas, pues, y menos cuando ni te enteras que estás amarrado. Así es, porque además también por cultura y por educación venimos cargando con muchos amarres, y cada día es como ir amarrando un poco más y ni siquiera nos vamos dando cuenta, hasta que llega el momento de abordar el tema, y cuando te paralizas dices, ¿qué me paraliza? Pues todos esos amarres que te tienen anclado y que no te habías dado cuenta hasta que intentaste caminar, ¿no? Mientras uno está detenido, pues no pasa nada, pero cuando uno intenta dar el primer paso, ahí te das cuenta de todo lo que te sujeta y todo lo que te ata. Pues mira, muy interesante. Aquí tenemos los ganadores de la rifa: María Elena Sánchez Fernández y Jessica Cervantes García. Pueden pasar aquí a Unidifusión a recoger sus regalos. Freud, agradezco muchísimo tu presencia. Síguenos visitando, que siempre nos traes temas muy importantes. 38 12 88 99 es el teléfono del licenciado Froilán Rodríguez para que participes del taller, para que tengas información de primera mano de gente profesional como Froilán en estas temáticas tan importantes de las cuales todos estamos expuestos. Muchísimas gracias, Freud. Mañana, Lorena Tassinari, aquí en Radio Vital. Muchas gracias, César. Gracias, Lorena. Hasta pronto. María.